Hola a todos. Bueno, ya veis que hoy estoy en un entorno totalmente distinto. Bueno, circunstancias de la vida. Voy a hacer este vídeo aquí hoy. Y quiero hablar de un tema que sé que os preocupa mucho y que tiene mucho que ver con el hecho de que el otro día estaba yo en casa con mi cuñado, con Alberto. Y le pregunto a Alberto, oye, ¿qué tal te fue el maratón? Y me dice Alberto, pues ¿sabes qué pasó? Que a partir del kilómetro 21 apareció una especie de barrera que pensé que no superaría. En este punto tengo que precisar que mi cuñado, Alberto, que como yo es metrosexual, y le mando un fuerte saludo, Alberto, ya sabes, me contaba que después de 8 años de parón, había competido, estaba federado y había intervenido, había participado en pruebas serias. Y después de 8 años no había vuelto a hacer una prueba de esa naturaleza. Y decidirse a hacer un maratón, 42 kilómetros, ya sabéis, a la isla del Hierro. En concreto un maratón que es especialmente duro porque tiene unas cuestas, unas pendientes y unos desniveles impresionantes. Y eso supone una mayor exigencia física para todas las extremidades inferiores, ¿no? Y entonces me dice, lo terminé, pero a partir del kilómetro 21 empezó a apoderarse de mí una sensación de que no podría, me empezó a venirme un algo de que no pude, de que no voy a poder, empezó a dolerme la pierna de forma tal que yo pensaba que no podría. Dice, pero en ese momento me adelantó otro corredor y pensé yo, pues si este corredor puede, ¿por qué no voy a poder yo? Y a partir de ese momento fue una lucha permanente contra sí mismo para intentar evitar las señales que le mandaba su cabeza, o que recibía, mejor dicho, en su cabeza, de las piernas, de me están doliendo, no puedo, no voy a poder terminar. Y al final, claro que pudo, claro que terminó, y estuvo luchando contra sí mismo, estuvo peleando, obligándose a correr kilómetro tras kilómetro hasta terminar los 21 kilómetros. Y eso que le pasó a él, que se conoce generalmente como el muro, lo llaman así en el ámbito del running, de las pruebas de esta exigencia, de este nivel de exigencia, también ocurre mucho con las oposiciones. Tanto que le dije a Alberto, ¿me prestas esto para hablar de ello en un vídeo? Y me dice, hombre, por supuesto. Y aquí me encuentro, porque lo vi tan cercano, lo vi tan semejante, que aquí nos ha pasado. Llega un punto en que, como las oposiciones no son cosas de 30 días, sino más bien de 300, en ocasiones de 600 días, y según qué oposiciones pueden llegar a ser cosa de 1200 o incluso de 2000 días, pues llega ese momento en el que estás en el kilómetro 21 o en el kilómetro 30, para el caso, y en el que crees que aquello no es posible porque tu cuerpo te está mandando señales de imposibilidad, las alertas, las señales en rojo de no es posible, no vas a poder, te has quemado, tú no vales para esto. Y es el punto de la fatiga, es el momento de máxima tensión, de máxima exigencia. Y a partir de aquí dije, sobre esto me tengo yo que documentar, porque esto nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado y a ti te ha pasado, y si no, te va a pasar. Espero que no te pase, pero probablemente te pase. Y las malas noticias son que no hay fórmulas mágicas para esto. No creáis que Alberto siguió corriendo hasta el kilómetro 42 porque le dieron una pastilla, ni porque le vino una inspiración divina que de repente le quitó el dolor del cuerpo, no. Alberto siguió peleando cada kilómetro, cada zancada. Siguió intentando dejar a un lado el dolor, o asumiendo que ese dolor formaba parte del proceso, que si quería terminar la carrera, necesariamente las piernas le iban a terminar doliendo, pero la meta estaba allí, y era cuestión de seguir corriendo el resto de los kilómetros, las 2 horas que le podían quedar, o 2 horas y media que le podían quedar. Sabía que podía a lo mejor pararse a avituallamiento, lo mínimo imprescindible que permiten los reglamentos, para beber, para tomar alguna bebida isotónica, para comer un plátano o poca cosa más, para algo de azúcar, pero en definitiva tenía que seguir peleando, tenía que seguir luchando frente a todas esas señales que le enviaba su cerebro. Y a partir de ahí dije, vamos a documentarnos, vamos a estudiar. Si vas a ser charlatán, al menos que sea un charlatán con fundamento. Y me puse a estudiar esto del muro, que se le conoce como tal a nivel de medicina deportiva, y he visto que en efecto se le reconoce, se le llama como tal, y también tiene el nombre de fatiga. Y aquí es la parte que vais a decirme, pero vamos a ver, que estamos hablando de unas oposiciones, no estamos hablando de un maratón. Sí y no. La parte de similitud es que ese muro, ese bloqueo que describen los corredores, en parte es mental. Y eso también parece que es algo unánime en la doctrina de la medicina deportiva. Dicen, llega un punto en que efectivamente es una mezcla de factores fisiológicos y psicológicos. Porque hay un punto en que a nivel emocional estamos en lo que se conoce con el nombre, es un nombre técnico, ¿vale? La depleción del ego. Es decir, ego entendido como la capacidad de poder controlar nuestro sistema,
a nivel emocional, de limitar, de obviar, de olvidar, dejar a un lado, apartar, darle manotazos al dolor para olvidarnos y para obligarnos a correr. En ese caso llega un punto que se llama la depleción del ego, es decir, ese estímulo de esfuerzo, ese dolor al que sometemos el cuerpo al correr, manda esas señales a nuestro cerebro que al final terminan agotándolo. Entonces cuando se produce ese vaciamiento del ego, ¿no? Y por otra parte, a nivel fisiológico está el tema del consumo, porque efectivamente los músculos funcionan con energía y cuando la consumen, pues vienen los problemas musculares. ¿Y cómo se hace para gestionar todo eso? Y a partir de aquí, pues decían los estudiosos de la materia que en efecto era muy importante el planteamiento emocional psicológico y que había dos estrategias distintas frente a esto. Una parte que era la estrategia disociativa, la de pegar el manotazo y olvidarte de ello, y la otra es la estrategia asociativa, es decir, asumir, aceptar, convencerte de que está el dolor. La otra es como dejar de un lado, intentar pensar en otra cosa para que el dolor no te haga mella. Decía y proponían ambas. Decía que la mayor parte, a nivel de estudios estadísticos, de los corredores, de los deportistas o de las personas que se ven sometidas a estas pruebas, suelen decantarse por la estrategia disociativa, es decir, pensar en otra cosa, evadirse, pero seguir corriendo, seguir peleando. Bueno, ahí la verdad que no parece haber, más allá de eso no hay unanimidad, es decir, unos siguen una técnica y otras otra, pero básicamente al final es lo que sea, pero seguir. Y luego a nivel fisiológico, a nivel de los índices de glucemia. Y ahí venía la explicación científica que yo quiero transmitiros porque creo que es muy importante que veáis el porqué para que no os sintáis como perro verde. Porque cuando uno ve que hay más perros verdes, parece que el verde es menos verde que el perro verde del perro verde de al lado. Y entonces es verdad que cuando el cuerpo se ve sometido a una situación de estrés físico o mental, los dos me valen, muy intenso, y cuando empiezan a agotarse todos estos niveles de los índices glucémicos a los que hago referencia, tenemos unas determinadas hormonas, en este caso además son esteroideas, el cortisol, que lo libera la glándula suprarrenal, que precisamente trata de forzar la producción del azúcar para que sigamos teniendo energía. Pero ocurre que si nuestros niveles de estrés, de ansiedad o de sobreesfuerzo, del tipo que sea, son muy elevados, y aún así el cortisol no es suficiente, se termina produciendo, segregando en un nivel tan superior que incluso puede llegar a ser pernicioso, porque no tenemos la azúcar necesaria y sin embargo seguimos produciendo una hormona que nos genera o nos puede llegar a generar otro tipo de efectos no deseados. El cortisol en abstracto es bueno, es una función natural del cuerpo, es una hormona que se agrega al cuerpo porque es necesaria, pero ocurre como cuando se da una situación de desequilibrio que evidentemente no es buena. Y eso genera ansiedad, genera un estado de ánimo alterado, agresividad, o puede generar, por el contrario, en función de la personalidad, un estado de decaimiento, abatimiento, trastornos del sueño, de la concentración para estudiar. Es decir, aparecen los efectos negativos de la situación de estrés que está asociada a su vez a los procesos químicos del cuerpo. Con lo cual, perros verdes no hay. Lo que hay son personas sometidas a una situación excepcional que muchas personas no llegan siquiera a imaginarse y que como consecuencia de esa situación excepcional tienen un cuerpo que está produciendo de forma excepcional sustancias que excepcionalmente también le llevan a encontrarse así de mal. Punto 1, normalizar esto. Porque si seguimos pensando que somos peores, si seguimos haciéndonos pupa mella pensando que como somos defectuosos nos pasa eso, tenemos un problema muy serio. No nos pasa nada. No somos defectuosos ni estamos enfermos. Sencillamente estamos sometidos a una situación de estrés que haría que cualquier persona se encontrase en la mismísima situación. Y a partir de aquí, sabiendo que algo es normal, normalizarlo es muy importante. ¿Cómo se lucha? Pues no hay fórmulas mágicas. ¿Qué proponen desde la medicina deportiva estos sectores a los que me vengo haciendo referencia? Pues proponen 3 estrategias distintas que, por otra parte, son de lo más sensato. Alimentación, descanso y entrenamiento. Entrenamiento, y en este último me quedo. ¿Por qué? Porque lo del descanso se da por sentado. Tienes que descansar para que el cuerpo se recupere de todos los procesos, sean físicos o sean mentales. Hasta ahí estamos de acuerdo, 6-8 horas. Alimentación. Aquí a lo mejor habría que precisar eso de lo que os he hablado otras veces, de la importancia que puede tener en determinados momentos de hacer uso de suplementos de magnesio, vitaminas, ¿vale? No de nombres comerciales. Y siempre, importantísimo, sobre esto quiero poner el acento. Con supervisión de profesional, bien sea un médico o sea farmacéutico, siempre, ¿vale? No conviene abusar porque al final termina siendo ineficaz y puede producir daño a nuestro sistema. Así que los suplementos con supervisión siempre. ¿Los recomiendo? Sí, pero con supervisión también. Y por último, el entrenamiento. Fijaos que aquí estos autores proponen hacer un entrenamiento en función de los niveles de estrés, de cansancio, en pautas de progresión, en series.
Y es ni más ni menos que la rutina de la que tantas veces os hablo yo. Por eso os defiendo la necesidad de estratificar la oposición en fases, fase 1, fase 2, fase 3, es decir, una fase de menor intensidad, subimos a una fase de mayor intensidad y luego llegamos a un pico, fase 3, de intensidad plena, en la que recomiendo tomar los suplementos, ahí sí, y recomiendo mantenerla durante un breve lapso temporal, frente a todo este otro, porque si no nos caeríamos, porque es la fase de máxima intensidad y en la que tenemos que luchar como ninguna otra contra la fatiga. Durante la fase 2, que es esta que está aquí intermedia y que ocupa todo esto, es imposible que nos mantengamos siempre en esa máxima situación de tensión, porque nos rompemos. La rutina, por otra parte, nos da seguridad. Por eso propongo esa rutina de la que tantas veces hablo, de fraccionar la jornada, hacer turnos, hacer horarios, hacer entradas y salidas del ritmo ultradiano de aproximadamente 55 minutos. Todo eso me lo habéis podido leer, yo ahora no me extiendo sobre eso. Porque además hacemos una rutina de entrenamiento, que es la rutina de estudio, que hace que nos encontremos cómodos con nosotros mismos, porque nos conozcamos, porque adaptamos nuestro biorritmo, nuestra propia química, nuestros propios procesos mentales se adaptan a esa forma de trabajar cuando la has implantado como una rutina de trabajo. Ya sabes lo que te vas a encontrar y lo vas a encontrar al día siguiente, y al día siguiente va a ser igual. Y dentro de 5 o 6 meses va a ser un poquitín más, pero tu cuerpo está habituado. Eso es básico, porque quien quiere correr un maratón jamás lo hace de la noche al día, sino que previamente ha estado entrenando durante muchísimo tiempo para que al final sea factible un día correr los 42 kilómetros. De otra forma no funciona, pues esto es exactamente igual. No es cosa de 30 días, es cosa de 300. Y para estar 300 días y que el número 300 puedas estudiar 8, 9 o 10 horas, obviamente del día 1 al día 299 has tenido que hacer una labor de entrenamiento muy dura. Y esa es la que te va a dar la rutina, la disciplina. Hay que ser rutinario en la rutina, disciplinado en la disciplina, porque el entrenamiento, la rutina, conocerte a ti mismo, es una tabla de salvación que te va a salvar. ¿Cuándo te va a salvar? Te va a salvar cuando creas que estás metido en un pozo negro sin salida y creas que aquello no va a ningún lado. El simple hecho de saber que si lo que tienes que hacer ese día es dar 6-7 horas y que en esas 6-7 horas, que van a ser más o menos todas igual porque tienes una rutina de trabajo que ya te conoces, la primera lees, haces una prelectura, haces una lectura, haces un subrayado, haces un esquema. Si sabes que después de eso, ese día, te has conseguido meter un tema que es el que te tocaba, con eso habrás cumplido. No puedes pensar ahora en el kilómetro 42, ahí estás en el muro. Cuando llega ese momento, estás en el muro. Crees que no va a ser posible terminar con el kilómetro 42. Ahora bien, si en ese momento te centras eliminando el examen, que esa estrategia disociativa que antes dije, si le pegas un manotazo imaginario al examen y te quedas con lo otro, ¿qué tienes por delante? La rutina. ¿Qué tienes por delante? Los 55 minutos que te quedan hasta el descansillo. Y después otros 55. Si lo ves así dividido, representa mucho menos que pensar que todavía te quedan 42 kilómetros. Entonces, no pienses en el examen. Ahora, tu rutina es la tabla de salvación. Tu meta es lo que tienes que hacer ese día, como mucho esa semana. Ya no hay una gran meta de dentro de 3 meses tengo un examen. Ahora tu meta es los temas que le tienes que llevar al preparador dentro de una semana, los 7, los 10, los 50, los que sean. Y tu rutina empieza y se acaba con eso, con pequeñas metas y trabajando con una rutina preestablecida que has venido manteniendo durante los meses anteriores, con una higiene adecuada del sueño y con una dieta también que tiene que ser equilibrada, introduciendo algo de ejercicio en tu vida. Así es como funciona. Me gustaría darte una píldora, me gustaría insuflarte algún rayo catódico a través de esta pantalla que te sacase de la negrura, que te sacase de esa situación de estancamiento, pero lamentablemente no lo hay. Es más, yo no me fiaría de quien te lo ofreciese, porque te estaría mintiendo directamente. Como siempre, un placer que hayáis estado ahí y os agradezco enormemente que aguantéis mis chapas. Espero que este Opo Desayuno sea útil. ¡Hasta la próxima!